Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Vallejo y bienvenidos a mi video sobre superficies cuadráticas. Lo primero que tenemos que saber antes de empezar es entender qué son las superficies cuadráticas. Muy bien, las superficies cuadráticas son ecuaciones de segundo grado, pero que van a estar puestas en tres variables, es decir, lo vamos a trabajar en R3. Por lo tanto, tendremos objetos en tres planos, es decir, en planos XY, XZ y ZY. Hay diferentes tipos de superficies cuadráticas y en el siguiente video vamos a entender cómo diferenciar y cómo graficar cada una de ellas. La primera superficie cuadrática que vamos a tratar va a ser la esfera, cuya ecuación general es esta que vemos a continuación. Es muy importante que resaltemos los factores más importantes de la ecuación general para poder graficar nuestra esfera. ¿Okay? Lo primero que tenemos que saber es que una esfera está formada por tres circunferencias, cada una correspondiente a cada plano. Es decir, en el plano XY tendría una circunferencia, al igual que en el plano XZ y en el plano YZ. Muy bien. Es muy importante que determinemos también cuál va a ser el centro de nuestra esfera. El centro de nuestra esfera va a estar dado por los puntos que acompañan a nuestras x, es decir, cuando tenga x menos x sub 0, siendo x sub 0 la coordenada de x para el centro de esa esfera, y menos y sub 0 en el mismo caso, y el mismo caso para z y z sub 0. Es importante también que destaquemos que para diferenciar una esfera de cualquier otra superficie cuadrática, todos los valores, es decir, todas sus variables se encuentran elevadas al cuadrado al igual que el radio, y todos sus términos están positivos. Para determinar que una esfera tiene centro en el origen es muy sencillo, simplemente veremos una expresión de esta forma, es decir, las variables van a estar solas, van a estar elevadas todas al cuadrado, todo en todos sus términos positivos, y el radio va a estar elevado al cuadrado de la misma manera. Ahora bien, como les decía en un principio, una esfera está formada por tres circunferencias, es decir, una para cada plano. Aquí veríamos para el plano XY simplemente omitimos la z, es decir, es como si tomáramos esta ecuación que estoy subrayando y no la estuviéramos trabajando. Simplemente diríamos que x cuadrado más y cuadrado sería igual a r cuadrado. Y eso sería el mismo caso para el plano XZ y para el plano YZ. Eso nos va a permitir entender cómo se va a armar la circunferencia desde cada una de nuestras trazas. Una vez tenemos eso, podríamos empezar a trabajar nuestra circunferencia, nuestra esfera. Sin embargo, necesitamos algo más, las curvas de nivel. Las curvas de nivel nos van a permitir descubrir cuál es la circunferencia que forma la esfera desde su meridiano, es decir, en este espacio que estoy señalando, hacia su polo. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo del globo terráqueo, sabemos que en el meridiano, que es donde nos encontramos nosotros en Venezuela, es mucho más amplio que su diámetro en cuanto a los polos. Es decir, aquí es mucho más amplia la esfera que aquí. A esto es lo que se le denominan curvas de nivel. Las curvas de nivel en todos los planos para una esfera van a ser de esta manera. Es decir, por ejemplo, para el plano XY sería x cuadrado más y cuadrado igual a k cuadrado. Entonces, ¿qué es k? K va a ser un valor que vamos a obtener despejando r cuadrado menos la variable que no forme parte de ese plano al cuadrado. ¿Ok? Es muy sencillo. Eso lo que nos va a permitir es saber para qué altura, en el caso de un plano XY, para qué valor de z, vamos a tener una circunferencia. En este caso vemos que para cuando K vale 16, que es decir, por ejemplo, una circunferencia de radio 4, esta sería la esfera máxima, la circunferencia máxima, es decir, en su meridiano ocuparía este espacio. Mientras más nos acercamos al polo, la circunferencia va a ir disminuyendo. Esto aplica para cada uno de los casos, es decir, en los tres planos. Aquí vemos una esfera que tiene centro 1, 2 y 3. ¿Cómo sabemos eso? Aquí vemos su ecuación. X menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado más z menos 3 al cuadrado igual a radio cuadrado. Aquí vemos entonces que tenemos coordenadas de 1, 2 y 3. El radio en este caso le podemos dar el valor que queramos, sin embargo esta esfera es de radio 4. ¿Okay? Continuemos. A continuación vamos a ver entonces el paraboloide elíptico. El paraboloide elíptico tiene esta ecuación general. Observemos muy bien. Tenemos dos variables elevadas al cuadrado y positivas y una variable que va a estar elevada a la 1 y que no va a tener dividendo, no va a tener ningún denominador, su denominador va a ser igual a 1, sin embargo puede estar acompañada por algún coeficiente, ¿ok? Además es importante destacar que para que un paraboloide se dé, tienen que estar las dos variables que están elevadas al cuadrado, tienen que tener en su denominador algún coeficiente que también esté elevado al cuadrado. ¿Ok? Aquí podemos ver cómo sería un paraboloide elíptico con centro en el 0, 0. Para que un paraboloide tenga centro en el 0, 0, tendría su ecuación de esta forma. Es decir, x sobre a todo el cuadrado más y sobre b todo el cuadrado sea igual a z. Esto es para que esta parábola abra en el eje de la z. La variable que se encuentre sin estar elevada al cuadrado es hacia donde se va a abrir nuestro paraboloide.
Muy bien, ahora entendamos cómo se verían las trazas de este paraboloide. Un paraboloide elíptico se va a formar por dos trazas en forma de parábola y una traza en forma de elipse. En este caso, ¿cómo determinamos? Para el plano XY tendríamos que para este mismo paraboloide tendríamos la siguiente ecuación, es decir, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las variables que yo tenga elevado al cuadrado con sus denominadores también elevados al cuadrado serían igual a 1. En ese plano se me va a formar la elipse. En este caso, como yo tengo la x y las y al cuadrado, la elipse se me forma en el plano XY. Sin embargo, para los planos XZ y YZ simplemente voy a tener una variable que está elevada al cuadrado y otra variable que no está elevada al cuadrado, sino que está elevada a la 1. Por lo tanto, se me va a formar una parábola. Y aquí sería el caso. ¿Ok? Muy bien, aquí vemos cómo sería la traza en el plano en XZ y cómo sería nuestra traza en el plano YZ. Ahora, para poder continuar con nuestra gráfica tenemos que entender que aquí también se van a formar las curvas de nivel. Las curvas de nivel se van a formar siempre, siempre que tengamos esferas y elipses. Por lo tanto, como podemos ver, mientras más nos alejemos del centro del paraboloide elíptico, es decir, del punto del que nace, ella se va a ir ampliando. Por lo tanto, mientras vamos a tomar la siguiente ecuación para obtener las curvas de nivel. Para el plano XZ y el YZ vamos a tener parábolas, es decir, las curvas de nivel van a estar, pero por ser parábolas van a estar montadas unas sobre otras. Para el plano XY tendremos una elipse. Entonces, ¿cómo obtenemos el valor de la elipse? De las curvas de nivel. Decimos que la elipse, es decir, la fórmula de la elipse, x menos x sub 0 al cuadrado sobre a cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado sobre b cuadrado va a ser igual a k. Y despejamos k de nuestra ecuación inicial diciendo que k va a ser igual a c por, es decir, el coeficiente que acompaña a nuestra variable que no forme parte de ese plano. Entonces, en las curvas de nivel podemos ver que mientras más estamos hacia el centro, por ejemplo, en este azul, es más pequeño, porque este es un paraboloide que nace en el 0, 0, y por ende es de esta forma. Este es un paraboloide que tiene en su eje menor 2 y en su eje mayor 3 en la elipse. Por lo tanto, aquí podemos ver como en su eje menor tiene 2 y en su eje mayor tiene 3. Muy bien. De esta manera obtendremos las curvas de nivel y nos va a permitir graficar nuestro paraboloide a los distintos valores de z que podamos encontrar. Muy bien. Con eso claro, podemos proseguir al hiperboloide de una hoja. El hiperboloide de una hoja tiene esta ecuación general. Como podemos ver, se parece un poco a la del paraboloide, sin embargo, tiene unas diferencias muy importantes. Lo primero es que, si bien todas sus variables están elevadas al cuadrado, todas tienen denominadores que también están elevados al cuadrado. Además, está igualado a 1. Y otra cosa muy importante es que tiene dos de sus variables positivas y una la tiene negativa. Eso es muy importante para que lo diferenciemos de un hiperboloide de dos hojas. Un hiperboloide de dos hojas tendría una variable positiva y dos variables negativas. Pero centrémonos en este ejercicio que es el de una hoja. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo de un hiperboloide de una hoja. Es decir, que tiene dos variables positivas, una negativa y con las características que mencioné anteriormente. Para que un hiperboloide como este tenga centro en el 0, 0, implica que su ecuación se vería de esta forma. Es decir, cada variable directamente sobre su denominador sin que esté acompañada de otro valor de x, y o z. Muy bien, siempre igualado a 1. Ahora, ¿cómo veríamos esto en sus trazas? Bueno, esto lo veríamos de la siguiente manera. En el plano XY, es decir, para este caso donde yo tendría las dos variables elevadas al cuadrado positivas, se me va a formar una elipse, es decir, es como si yo agarrara este término y lo escondiera. Se me forma la elipse. Muy bien. En la elipse tendremos curvas de nivel, que es como lo vimos en el paraboloide elíptico, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Sin embargo, centrémonos en las trazas. Para nuestra traza en el plano XZ y para el plano YZ es el mismo caso, es decir, vamos a tener una variable positiva y una variable negativa. Eso me va a formar una hipérbole. En este caso, esta hipérbole nos va a generar esta traza. Para el plano XZ se vería de esta manera y para el plano YZ se vería de esta otra manera. Muy bien, muy sencillo, ¿verdad? Pasemos entonces a las curvas de nivel. Para las curvas de nivel, para un hiperboloide de una hoja, va a ser exactamente igual a las curvas de nivel de un paraboloide elíptico, porque ambos se forman con elipse. Es posible también que tanto hiperboloides como paraboloides, en vez de tener una elipse en uno de sus planos, tengan una circunferencia. Si este es el caso, no se llamarían paraboloides elípticos o hiperboloides de una hoja. Sería hiperboloide en rotación o paraboloide en rotación. Muy bien. Nuevamente las curvas de nivel nos van a permitir darnos cuenta
hasta cuál sería el mínimo y cuál sería el máximo de la apertura de la elipse en cuanto al trazo del hiperboloide. Otra cosa que debemos saber es que el hiperboloide de una hoja va a abrir en el eje correspondiente, o sea, paralelo al eje correspondiente, cuya variable se encuentre negativa. Eso es muy importante que lo tengamos claro, ¿ok? Bien, continuamos. Entonces, aquí volvemos a ver cómo se forman varias elipses dependiendo de mientras más alejados del centro estamos y mientras más cercanos al centro estamos, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, ¿cómo haríamos esto? Por ejemplo, para el plano XY tendríamos que igualar a K, pero entonces, ¿a qué sería igual K? K va a ser igual a 1 más nuestra variable al cuadrado sobre su coeficiente al cuadrado. Es decir, es como que tomáramos este término, que es el que está sobrando para el plano XY, y lo pasáramos para este lado. Esto nos va a permitir entender para qué valor de Z vamos a tener la curva de nivel o la elipse de ese valor. Muy bien. El cono elíptico. Presten mucha atención porque el cono elíptico se parece mucho al hiperboloide de una hoja. ¿Por qué? Si vemos, todas sus variables están elevadas al cuadrado, al igual que todos sus denominadores. También tiene 12 de esas variables positivas y una variable negativa. Sin embargo, hay una diferencia máxima, pero es un detalle, es decir, está igualado a 0. Es decir, la única diferencia que hay entre un cono elíptico y un hiperboloide de una hoja es que una está igualado a 1 y la otra está igualada a 0. Eso es imperativo para poder diferenciar la una de la otra. Aquí vemos cómo sería un cono elíptico que tiene centro en el origen, que sería de esta forma. Como podemos ver, sus tres variables al cuadrado, sus denominadores al cuadrado, una negativa. Esa variable que se encuentra negativa es hacia donde el eje en el que va a abrir nuestro cono elíptico y vemos que está igualada a 0. Muy bien. Ahora bien, el cono elíptico, al igual que el paraboloide y el hiperboloide, en el plano donde tengamos nuestras variables que estén positivas, se va a formar una elipse. Claro está que también se podría formar una circunferencia, pero si se formase una circunferencia ya no sería un cono elíptico, sería más bien un cono en rotación. Entonces, para esa traza diríamos entonces que x menos x sub 0 al cuadrado sobre a cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado sobre b cuadrado sería igual a 1. Es decir, esa va a ser nuestra traza de nuestra circunferencia. Ahora bien, para las trazas en el plano XZ y el YZ, vemos que obtendremos unas rectas. Esto se va a dar de esta manera. La fórmula para obtenerla tendría más menos C sobre A, es decir, el coeficiente de la variable negativa sobre el coeficiente de la variable positiva por el valor de X. Y para el plano YZ vendría siendo lo mismo, el coeficiente de la variable negativa sobre el coeficiente de la variable positiva multiplicando el valor de Y. Ahora, en el cono elíptico, al igual que en el hiperboloide y en el paraboloide, volvemos a tener nuestras curvas de nivel, porque mientras más nos acerquemos al centro, nuestra elipse va a ser menor. Ven que aquí se amplía mientras más me alejo del centro, pero mientras más me acerco al centro de nuestro cono, ella se vuelve más pequeña. Igual es aquí. Ahora, ¿cómo obtendríamos entonces nuestras curvas de nivel? Aplicamos la fórmula de la esfera, pero la igualamos acá. Entonces, ¿a qué va a ser igual K? K va a ser igual a nuestra variable que no forme parte de ese plano al cuadrado. En este caso, si tenemos nuestras variables positivas x y y, nuestra variable sería z al cuadrado sobre su denominador al cuadrado. Eso nos va a permitir entender para qué valores de z tendremos el tamaño de nuestra elipse. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un cono elíptico del centro 0, 0, 0 y es de esta forma. Es decir, vemos que tiene el x sobre 1 más, o sea, el x cuadrado no está acompañado por otro término, la y no está acompañado por otro término y la z no está acompañado por otro término. En cuanto a su amplitud, vemos que sus denominadores serían 1 al cuadrado es 1, 2 a la 2 y 1 sobre 1. Y vemos que está igualado a 0, porque si estuviera igualado a 1 sería un hiperboloide. Muy bien, aquí tendríamos las curvas de nivel de esta ecuación. Muy sencillo, como lo veníamos explicando anteriormente. Bien, prosigamos entonces al cilindro parabólico. El cilindro parabólico es algo capcioso y es algo que tenemos que estar muy pendientes. Si vemos esta ecuación, es la misma ecuación de una parábola normal. Muy bien, ¿verdad? Sencillo. Es decir, y menos y sub 0 igual al módulo de 4p por x menos x sub 0 todo al cuadrado. Así se vería un cilindro parabólico. Ven que se parece a una teja, ¿verdad? Mantengan eso presente porque lo vamos a necesitar para la explicación a continuación. Ok. Si fuera una ecuación con centro en el origen, es la misma que una parábola. Es decir, diríamos y es igual a módulo de 4p por x a la 2. Muy bien. Ahora, ¿cómo veríamos estas trazas? Es decir, en el plano donde tenemos variables, en este caso en el plano XY, se formaría una parábola. ¿Okay? La parábola se va a determinar a través del módulo de 4p, vamos a conseguir su foco, su vértice, la amplitud, el lado recto de la parábola y así sucesivamente. Muy bien.
Ahora, en el plano XZ y en el plano YZ, aquí podemos ver como unos rectángulos. Sin embargo, esta es la sombra del eje de Z que se proyecta. Por ejemplo, les dije que esto se asemejaba a una teja, ¿verdad? Si yo agarro una teja y la miro desde arriba, es decir, voy a ver su parábola. Si tomo una vista aérea. Si tomo una vista frontal, voy a ver este plano, vendría siendo el plano YZ, es decir, voy a ver realmente un rectángulo. Y si tomo la vista del plano XZ, es decir, su vista lateral, nuevamente voy a ver un rectángulo. Sigue siendo un cilindro parabólico, sigue siendo en R3, pero su variable Z no está, porque se hace la proyección del eje de la Z, es decir, este genera una sombra sobre nuestra gráfica. Entonces, ¿qué pasaría con las curvas de nivel en este punto? Seguimos teniendo curvas de nivel, porque para los diferentes valores de Z, por ejemplo, aquí tenemos Z1, un valor, Z2, otro valor, Z3, Z4, Z5, y así infinitamente hasta donde determinemos el valor de Z. Bueno, las curvas de nivel siguen estando, pero están montadas unas sobre otras, y por lo tanto no las vemos. Es diferente respecto a la elipse o a la circunferencia, porque las otras curvas de nivel van a ir achicándose o van a ir ampliándose dependiendo del valor de Z. Sin embargo, aquí como está una sobre otra, veremos entonces que una sola recta, pero hay una infinidad de curvas de nivel entre un punto y el otro. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cómo obtendríamos las curvas de nivel? Va a ser la misma fórmula de la parábola, porque hay una sola única curva de nivel, pero está montada una sobre otra. Muy bien. Procedamos entonces a hacer un ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Dice, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 2x más 2y menos 4z más 2 igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer siempre que tengamos cualquier ejercicio de cálculo es tratar de llevar esa ecuación que tenemos a una ecuación que ya conozcamos. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que darnos cuenta de aquí? Ok, tenemos las tres variables positivas y elevadas al cuadrado. Y tenemos también un término independiente. Entonces, inmediatamente nosotros al reconocer esto sabemos que es una esfera. ¿Por qué? Porque tenemos las tres variables al cuadrado, todas positivas, tenemos el término independiente que vendría a formarse el radio. Ya con eso tenemos todo para saber que tenemos que llevar esta ecuación, es decir, martillarla hasta que nos forme esta ecuación que nos va a permitir graficar. ¿Qué es lo primero que hacemos? Para tener una mejor visión tenemos que agrupar los términos semejantes. Es decir, ponemos las x con las x, las y con las y, la z con la z y por último el término independiente. Luego tenemos que completar cuadrados. Es decir, en este caso, para la variable x tratamos de llevarlo a un producto notable de esta forma. Entonces sumamos 1 y restamos 1. Esto es un artificio matemático que se llama completar cuadrados. Al final factorizamos los productos notables y nos va a quedar un residual. Es decir, para completar este cuadrado tuve que restarle menos 1 para poder sumarle el 1 que me faltaba. Igual hago con las y, igual hago con las z. Esto al final me va a dar esta ecuación. X menos 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado más z menos 2 al cuadrado va a ser igual a 4. Esto también que yo dijera 2 a la 2. Por lo tanto, ya esta ecuación que tengo aquí es exactamente igual a esta ecuación que tengo aquí. Por lo tanto, ¿qué puedo ver yo inmediatamente? Yo puedo ver que esta es una esfera que tiene su centro en el 1, menos 1, 2 y que su radio es 2. Ahora, lo primero que tenemos que hacer entonces es realizar nuestras trazas. Perdón, la primera traza va a ser entonces en el plano XY. Es decir, tomaría x menos 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual, es decir, omito la z, igual a 4. Hago mi gráfica, determino inmediatamente que el centro de esta circunferencia va a ser en el 1 menos 1, va a tener radio 2, aquí tengo el centro, trazo mi circunferencia. Es importante y lo que yo recomiendo mucho con el momento de graficar es que tengamos presentes los puntos notables. Generalmente los puntos más notables siempre van a ser los cortes en el eje X y en el eje Y. O los XZ si trabajamos con Z, etc. En caso tal de que no tengamos ningún corte, es posible también porque puede que una circunferencia no necesariamente pase por alguno de esos puntos. De ser así, podemos utilizar valores arbitrarios de X o de Y o en Z en su respectivo caso para conseguir puntos notables de la circunferencia. Muy bien. Para el plano XZ tendríamos entonces x menos 1 al cuadrado más z menos 2 al cuadrado igual a 4. Inmediatamente yo puedo decir entonces que esta es una circunferencia que tiene centro en el 1 de las x y 2 de la z y que tiene su radio igual a 2. Muy bien, me pongo en el 1, 2 aquí, trazo mi circunferencia. Y voy a hacer el mismo proceso en el plano YZ, es decir, y más 1 cuadrado más z menos 2 a la 2 va a ser igual a 4. Ok. ¿Qué puedo decir entonces? Que yo tengo una circunferencia de centro menos 1, 2 y de radio 2. Trazo mi circunferencia nuevamente. Eso me va a dar las tres circunferencias con las que ya yo puedo empezar a armar nuestra esfera. Sin embargo, necesitamos nuevamente las curvas de nivel. Entonces, las curvas de nivel.
Para el plano XY, es decir, para esta ecuación, yo tendría x menos 1 a la 2 más y más 1 a la 2 igual a k. Volvemos a recordar, k en el caso de la esfera va a ser igual al radio al cuadrado menos nuestra variable al cuadrado. Es decir, esto nos va a permitir despejar después para qué valor de nuestra otra variable vamos a tener una circunferencia más grande, es decir, la máxima, para cuando el k es igual al radio, y para cuando k es igual a 0, es decir, cuando k es el punto mínimo, así cuando estamos en el polo. Aquí vemos entonces cómo serían las curvas de nivel para nuestra esfera, nuestra circunferencia en el plano XY, para el plano XZ y para el plano YZ. Al final, con toda esa información, podemos nosotros entonces graficar con toda seguridad, incluso de forma manual, nuestra esfera. Entonces, retomamos la ecuación que teníamos en un principio. Decíamos x menos 1 cuadrado más y más 1 cuadrado más z menos 2 al cuadrado igual 4. Recordamos entonces que tiene un centro en el 1, menos 1, 2 y que su radio es 2. Y así se vería nuestra esfera, con centro en el 1, menos 1, 2 y de radio 2. Y estas curvas de nivel es lo que veríamos aquí. Por ejemplo, para k igual 1, cuando despejamos de nuestra ecuación, entonces para k igual 1 sería aproximadamente por este espacio, tendríamos una circunferencia mucho más pequeña. Pero para k igual 4, es decir, para cuando z vale 0, todo esto sería nuestra circunferencia máxima para el plano XY. Y así va a ser con todo lo demás. Espero que esto les haya ayudado muchísimo y que puedan seguir aprendiendo más. Y bueno, muchísimas gracias.